Bienvenidos a Músculos del Muslo. Continuamos con esta revisión temática. Espero que les sea de utilidad. Recuerda que su examen es el día miércoles. Prepárese de la mejor forma. Lea, por favor. Fundamental. Espero que goce de una excelente tarde. Recordamos entonces un poco. En la parte anterior del muslo encontramos el compartimento anterior que contiene músculos como el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio y por encima del mismo el recto femoral asociado al sartorio. Estos músculos son característicos porque ayudan a extender la pierna sobre la rodilla. Y en el caso del recto femoral y el sartorio también favorecen la flexión del muslo en la articulación de la cadera. Esta porción, los músculos de esta porción están inervados, usted ya lo sabe, por el nervio femoral y sus ramas, en específico L1, L3 y L4. Y pues, sin más preámbulo, pasamos al compartimento medial, el cual está compuesto por el aductor magno, el aductor breve o menor y el aductor largo. También está asociado el músculo grácil. Estos pertenecen al compartimento medial y en su mayoría están inervados por el obturador. Y posteriormente el compartimento posterior que posee el grupo muscular de los isquiotibiales, el bíceps femoral con sus dos cabezas, el semitendinoso, el semimembranoso, y esto está inervado en su mayoría por el ciático, ¿de acuerdo? Cuando un paciente sufre una lesión o un trauma a nivel del muslo, tiene más riesgos de que se seccione uno de los vasos sanguíneos significativos en su interior. Y como recuerde que estos tejidos están encapsulados por la fascia de lata y por múltiples vainas internas dentro de cada músculo, cuando empieza a salir la sangre por ejemplo, una sección de la femoral, se empieza a aumentar la presión dentro del compartimento sin que tenga posibilidad de salir si el trauma es cerrado. De tal manera que cuando se acumula cada vez más y cada vez más, el paciente llega a sufrir lo que se denomina un síndrome compartimental, que es una enfermedad que se produce por, como lo mencionaba, una acumulación de hemorragia dentro del parénquima muscular. En general, conforme aumenta la presión en el compartimento, también hay compromiso del flujo sanguíneo y la perfusión, lo que conlleva la aparición de las síncopes, que son unas características clínicas frecuentes a nivel del síndrome compartimental, las cuales son dolor, palidez, parestesias y otras que están presentes, parálisis, ¿verdad? Dificultad para el pulso, entre otras. Muy bien, el compartimento anterior, entonces hagamos una breve revisión. La tabla más importante para usted en este momento, que será oportuno que revise y que lea detenidamente. Recordemos que el psoas mayor y el ilíaco realmente no se originan a nivel de la porción anterior del fémur, sin embargo, son significativos porque pasan justo por debajo del ligamento inguinal y se insertan en el trocánter menor, al mismo nivel donde empieza el origen de el resto de músculos del compartimento anterior. Favorecen a una función similar a de los anteriores, por tanto se les suele clasificar dentro de esta gran familia y ocupan un espacio similar a la larga, ¿de acuerdo? Pero sepa que no se originan a nivel de el fémur o ninguna porción del miembro inferior, sino de la pared posterior en el humano, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego iniciamos con todos los nervios que sí están inervados por el femoral, perdón, todos los músculos inervados por el femoral. En este caso puede observar usted una imagen donde se dibujan el vasto medial, el vasto intermedio, el vasto lateral, el recto femoral y el sartorio seccionado de su punto de inserción a nivel de la espina anterosuperior de la cresta ilíaca. Desciende y se va a insertar a la región medial de la articulación de la rodilla. Específicamente lateralmente en la tibia, la región inferomedial de la tuberosidad tibial, ¿de acuerdo? En este nivel también se insertan otros ligamentos de otros músculos, sobre todo el compartimento medial, y forman una estructura anatómica que se denomina la pata de ganso, ¿de acuerdo? Hay otro músculo significativo que no se suele mencionar con tanta frecuencia, pero justo por debajo del tendón del cuádriceps femoral se
extiende un pequeño músculo a nivel articular de la rodilla que sirve para producir la tracción de la misma. Sin embargo, a grandes rasgos podemos discutir respecto a los músculos del compartimento anterior. El número 1 es el sartorio, el cual se origina de la espinilla cantero superior y desciende hacia la superficie tibial, como platicamos, ¿verdad? Hacia la pata de ganso, inervado por el femoral. Luego, el cuádriceps femoral, que tiene múltiples porciones, en específico la del recto femoral, que es la más superficial. Esa va de la cabeza, este tiene dos cabezas, ¿de acuerdo? Una de las cabezas, la cabeza recta, se origina de la espina ilíaca anterior inferior y desciende en sentido vertical hacia el tendón del cuádriceps femoral, que es la convergencia de las múltiples porciones del músculo para asociarse a la patela o rodilla. Por supuesto, también está inervado por el nervio femoral. Ahora la cabeza refleja se origina en el ilion y desciende de la misma manera, ¿de acuerdo? Solo que esta, por encima del ilion, también se asocia a la parte superior del acetábulo, ¿de acuerdo? El vasto lateral, que usted lo puede ver en la cara lateral del compartimento anterior, ese se origina en la parte lateral de la línea intertrocantérica, lo puede observar, y desciende lateralmente hacia, de nuevo, confluir con sus homólogos a nivel del cuádriceps femoral, inervado, recuerde, por el femoral. Luego, el vasto medial, que lo puede tener en su imagen como 2D, que se origina en la parte lateral de la línea intertrocantérica, el vasto medial, disculpe, el vasto medial, que se origina de la parte medial de la línea intertrocantérica, la línea pectínea, el labio medial de la línea áspera, es decir, en la parte más, no se puede observar en la imagen, pero se encuentra un poco más posterior y desciende. Sus fibras describen esa trayectoria que lo hace acercarse más a la parte anterior y asociarse en el tendón del cuádriceps femoral, ¿de acuerdo? Justo por debajo del recto femoral se encuentra un músculo profundo en la línea intermedia entre el medial y lateral que se llama vasto intermedio. El vasto intermedio inicia de los 2/3 superiores de la superficie anterior y lateral del fémur y desciende verticalmente hacia, de nuevo, el tendón del cuádriceps femoral. Muy bien, ahora discutamos un poco respecto a la porción del compartimento medial. De nuevo, un resumen de cada uno de los músculos presentes. Les recomiendo enfáticamente le dé una pequeña leída para tener en mente cómo funciona cada uno. A continuación, usted puede observar la división o compartimento medial del muslo. Recuerda que los músculos presentes en este compartimento están inervados en su mayoría por el obturador de L2, L3 y L4. Hay una excepción, el nervio pectíneo, que está inervado por el femoral. La función de este grupo muscular es aducir y rotación externa del miembro inferior. Recuerde que rotación interna y abducción la producía el compartimento glúteo. ¿De acuerdo? Múltiples son los músculos que se mencionan en este compartimento. Hablemos en primera instancia del grácil, que lo tiene como número 7. El grácil es un músculo longitudinal que se produce sobre la superficie externa del cuerpo del pubis y desciende verticalmente hasta la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia. Recuerde que la porción medial da origen a una estructura anatómica que usted ya conoce como la pata de ganso, ¿de acuerdo? Entonces el músculo grácil también se asocia a la pata de ganso, así como su compañero, el músculo sartorio. Por cierto, el sartorio es el músculo, la pared lateral del triángulo femoral, no lo olvide, ¿verdad? Esa pregunta es en el examen. También tenemos al pectíneo, que en este caso usted lo observa como parte, como número 2, que va de la línea pectínea del pubis, ¿verdad? Si usted mal no lo recuerda, y desciende lateralmente hacia y en diagonal hacia la línea que se dibuja entre el trocánter menor y la línea áspera. Entonces ese punto se inserta. También podemos platicar un poco del compartimento de los aductores. En este caso, esta literatura lo divide como 4 aductores, pero realmente pues Gray nos menciona únicamente 3. Hablemos primero del aductor largo, que sería el número 6, que tiene un calibre significativo y va de la región púbica. Y desciende longitudinalmente hacia la línea áspera y el tercio medio de la diáfisis del fémur, ¿verdad? Produce, recuerde, la aducción y la rotación en sentido medial, no lo olvide.
Em, Luego podemos platicar del aductor mayor, que tiene un calibre significativo, ¿verdad? Si puede observarlo con detenimiento, va a notar que va de la rama isquiopubiana, pero se inserta en toda la porción de la línea áspera, la región proximal e incluso la región supracondilia, ¿de acuerdo? Está perforada en una ocasión por un orificio que se denomina hiato de los aductores y ciertas estructuras anatómicas discurren a través del mismo. Si lo observa con detenimiento, también va a percibir que está fenestrado justo en el punto donde se inserta la línea áspera, no solo en una ocasión, sino en múltiples, y eso es porque a través del mismo discurren vasos perforantes, ramas de la arteria femoral. Y finalmente platicamos de un músculo que también en su literatura lo denominan como aductor corto, pero en la literatura de ambos medical knowledge hay un breve y hay un mínimo, ¿de acuerdo? Pero 3 y 4 en este caso son parte del mismo grupo muscular, em, de tal manera que usted va a encontrar el aductor corto desde la superficie externa del cuerpo del pubis hacia la parte posterior del fémur, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos en una vista. Aquí puede observar usted un corte transversal en donde se ve todo el compartimento medial. Está inervado en su mayoría por el obturador. ¿De acuerdo? Favorece a la aducción y la rotación interna del miembro inferior. Otra vista, ¿verdad? Aquí podemos haber seccionado, aquí se retiró el aductor largo y el pectíneo. Y se pueden observar las fenestraciones que llega a tener el aductor mayor y el aductor corto, que son orificios o hiatos que se abren para el paso de las arterias perforantes, y luego este hiato, que se llama el hiato de los aductores, en donde discurre el canal del aductor, que es a través de donde se posteriorizan las estructuras presentes en el triángulo femoral, es decir, la vena, el nervio, la vena y la arteria. El compartimento posterior, que está inervado en su mayoría por ramos del nervio ciático, de nueva cuenta le presento las estructuras más significativas, que es importante darle una leída a esta tabla, son ramas del nervio ciático. Recuerden, no lo olvide, la función principal de la región posterior es flexionar la pierna, es decir, producir la flexión de la pierna. Estos compartimentos se les denomina a menudo los compartimentos de los isquiotibiales y son músculos que están propensos a sufrir lesiones, sobre todo en atletas de alto rendimiento. En general podemos hablar del bíceps femoral, es decir, que tiene dos cabezas, una larga y una corta, el semitendinoso y el semimembranoso. Observemos en primera instancia el semitendinoso. El músculo semitendinoso desciende de la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática, ¿verdad? La parte posterior del glúteo y luego se asocia a la porción proximal de la tibia, pero se condensan sus fibras en un tendón que es más delgado y que se asocia a esta región que platicamos, ¿de acuerdo? Participa de alguna manera en la pata de ganso, sin embargo no es el elemento más significativo. También podemos platicar del semimembranoso, que el semimembranoso se produce de una impresión superomedial de la tuberosidad isquiática de la misma cuenta. Desciende hacia la porción lateral del miembro inferior, hacia el surco y el hueso de la superficie medial. ¿De acuerdo? Estos están inervados por el ciático, recuerde el ciático. Y luego, ambas cabezas del bíceps femoral. La primera cabeza, en este caso está señalada como 3A, proviene de la parte inferomedial de la superficie de la región un poco más superior de la tuberosidad isquiática, desciende verticalmente y luego se asocia a la parte lateral, no a la parte medial como su contraparte semitendinosa y semimembranosa, sino a la parte lateral de la articulación de la rodilla, en el punto donde se articula con la fíbula, ¿de acuerdo? O el hueso denominado también perone, que no articula con la rodilla, sino que únicamente articula con la tibia, ¿de acuerdo? Y luego la segunda porción, que es la cabeza corta, que esa se produce a lo largo de la línea áspera y desciende en conjunto con la cabeza larga hacia el tendón que les platico, que se va a asociar finalmente a la cabeza de la fíbula o perneo. En este caso también discuten acerca del popliteo, pero Gray pues lo menciona como parte de la pierna.
Otra vista, usted puede observar en primera instancia la cabeza larga del bíceps femoral, la cabeza corta que lo asocia, que proviene de la línea áspera y también en conjunto descienden a este tendón que también pasa lateral a la articulación de la rodilla y se asocia directamente a la cabeza del peroneo fíbula. Y luego el semitendinoso y el semimembranoso que pues van a asociar a la región medial y participan en esta pata de ganso que tanto platicamos, producto de la inervación del nervio ciático. Muy bien. Arterias significativas a nivel del muslo. Me interesa que sepa que se produce una red de anastomosis dentro de la cadera. La arteria femoral es la más significativa del miembro inferior. Y también es la más significativa del compartimento anterior del muslo, ¿de acuerdo? La rama más prominente de la arteria femoral es la arteria femoral profunda. Usted la puede ver en esta imagen. Observémosla con un poco más de aislamiento. En este caso, la arteria ilíaca común que desciende justo por debajo del ligamento inguinal a través del triángulo femoral, en conjunto con sus estructuras neurovasculares en el orden NAVL, NAVL. Se produce hacia posterior una rama que se denomina arteria femoral profunda y que es la que va a dar toda la irrigación de la cara anterior del muslo, ¿ok? En la cara anterior del muslo usted va a encontrar entonces la circunfleja lateral y medial y ramas perforantes, que son las que platiqué con usted, que pasaban a través de esos pequeños hiatos que se formaban en el abductor largo. No solo se va a producir la irrigación del músculo, de la porción anterior del músculo, sino, como usted lo sabe, porque pasa a través de estos orificios, también del compartimento medial y del compartimento posterior, porque el aductor largo pertenece al compartimento de los aductores, ¿verdad? El compartimento medial inervado por el obturador. ¿Okay? Estas dos ramas son la circunfleja lateral y medial y las ramas perforantes, que las que platicamos. ¿Okay? Luego, la arteria obturatriz, que tiene una rama anterior y posterior y que funcionan formando un círculo que permiten la irrigación de la cabeza del fémur a través de la arteria del ligamento de la cabeza del fémur. Y también algunas ramas que van al cuello del fémur a través de esta serie de anastomosis entre la rama anterior y la rama posterior de la arteria obturatriz. Y luego una arteria glútea inferior que, si ustedes no recuerdan mal, permite la irrigación de algunos componentes de la porción glútea. La arteria femoral es la continuación de la ilíaca interna bajo el ligamento inguinal, entra en el triángulo femoral y es palpable. Desciende por el canal de los aductores, ¿verdad? Ya lo platicamos en determinado momento. Estos orificios, el hiato aductor es el paso, es el punto que permite el paso de la porción anterior a la porción posterior del conducto de los aductores, que es la extensión del conducto femoral. ¿Oye? Recuérdenlo. Y cuando pasa a lo largo del canal del aductor se convierte en la arteria poplitea, la deja de ser la arteria femoral y se transforma en la arteria poplitea para pasar por el hiato del aductor. Esta produce ramas superficiales, la epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda externa y la pudenda externa superficial y profunda. Lo puede observar usted en la imagen. Son estas ramas que se presentan laterales a la arteria femoral, mire, la epigástrica superficial, la ilíaca externa profunda, la pudenda externa superficial, la pudenda externa profunda, ¿de acuerdo? Y otra rama que da irrigación a todos esos músculos presentes en el muslo, ¿verdad? Que es la femoral perforante. Perdón, femoral profunda. La femoral profunda, que es rama de la arteria femoral, usted puede encontrar que es la principal rama a nivel del muslo, se origina en el triángulo femoral, la cara lateral de la arteria femoral, irriga casi todo el muslo, ¿verdad? Pasa entre el pectíneo y el aductor largo, luego entre el aductor largo y el aductor corto, y luego entre el aductor largo y el aductor mayor, que lo atraviesa a través de estos orificios que platicamos, que fenestran justo en el punto de la línea áspera al aductor mayor. Se anastomosa con ramas de arteria poplitea y da origen a arterias circunflejas femorales y a 3 ramas perforantes. De esas, obsérvelo de esta manera, mire cómo la arteria femoral profunda da todas estas ramas circunflejas, estas ramas perforantes que platicamos
que pasan a lo largo de estos orificios que se forman en el músculo aductor mayor y que permiten la irrigación tanto de los compartimentos anteriores, medios y posteriores. Otra rama significativa es la circunfleja femoral media, que pasa justo por debajo de todo este grupo muscular y se asocia a la circunfleja de la parte lateral. El objetivo es permitir irrigación a todos los músculos presentes en el miembro inferior, específicamente el compartimento del músculo. La arteria circunfleja femoral lateral, que es rama de la femoral profunda. Usted va a ver que a su vez tiene tres ramas, la rama ascendente, descendente y transversa. La ascendente asciende profunda al tensor de la fascia lata, forma un círculo arterial junto con la circunfleja femoral media. Irriga la cabeza y el cuello del fémur, importante, ¿verdad? Estas son si estas arterias sufren lesión a la hora de un trauma, puede producir necrosis de la cabeza del fémur, puede producir un trauma un poco más serio de lo que se presentó en primera instancia. Ramas descendentes descienden en la forma profunda al recto femoral, penetran vasos laterales y se anastomosan con una rama de la poplitea cerca de la rodilla. Y finalmente la rama transversa, que pasa lateralmente y perfora el vasto lateral y rodea la parte proximal de la diáfisis femoral. Recuerde que se anastomosa con la circunfleja medial en la glútea inferior y la primera perforante. La circunfleja femoral medial, en este caso usted la puede observar en esta imagen como la circunfleja femoral medial. Aquí está la circunfleja femoral o femoral circunfleja lateral. En este caso, rama de la femoral profunda, de la cara posterior medial, rodea el fémur entre los músculos, emite algunas ramas que penetran la articulación coxofemoral y se anastomosa con la arteria obturatriz. Interesante. El tronco principal se divide en una rama ascendente que llega a la fosa intertrocantérica y una rama lateral que tiene una red anastomótica con este grupo de arterias. Hay arterias perforantes, que son tres, que hay una encima del aductor corto, una delante del aductor corto y una debajo del aductor corto. ¿No? Primera arteria perforante, segunda arteria perforante y tercera arteria perforante, ¿de acuerdo? ¿No? Que estas se asocian, mire las ramas, ¿verdad? Las perforantes que se van a asociar dependiendo de su relación con el aductor corto. E irrigan el compartimento posterior del músculo. Recuerden, miren, entonces la irrigación del músculo está por la arteria femoral, algunas ramas marginales que da la misma y se asocia también a una de las ramas más importantes de la femoral, que es la femoral profunda, que a su vez tiene múltiples ramas que dan irrigación a todos los tres compartimentos. ¿Okay? Las perforantes, como platicamos, y luego pues forma una vista un poquito más detallada. Observo el paso de la femoral, todas estas ramas que platicamos, ¿verdad? La circunfleja profunda, la epigástrica, la pudenda externa, y luego la rama tan importante como lo es la femoral profunda, que después va a dar la circunfleja femoral medial, la circunfleja femoral lateral, y luego va a dar otras ramas como las perforantes, entre otras. Las venas siguen a las arterias y tienen nombres muy parecidos. Las superficiales están sobre la fascia lata y se conecta con las profundas. Ya lo recuerda, se observó en la clase anterior. Respecto al sistema safena, ¿verdad? En el caso de la safena magna, que es o mayor, que es la que se origina a nivel del arco del pie. Recuerde que las venas se originan en distal y van hacia proximal. ¿Okay? Entonces, del arco del pie, por la cara medial del miembro inferior, asciende y luego la porción proximal del muslo y luego a insertarse en el anillo safeno, que pasa justo por debajo del ligamento inguinal para asociarse a la vena femoral. ¿De acuerdo? Ese es el componente superficial del drenaje venoso del miembro inferior. ¿De acuerdo? Y los nervios hay tres principales, el femoral, el obturador y el ciático, como platicamos. Repasemos un poco. Hay uno por compartimento, ustedes ya lo saben, en el compartimento anterior está el femoral, en el medial está el obturador y en el posterior está el ciático. Hay un par de excepciones, ya lo platicamos a debido momento. Muy bien, el nervio femoral que va de L2 a L4 se origina del plexo lumbar. Usted lo puede observar en la imagen con detenimiento. El femoral desciende justo por debajo del ligamento inguinal a nivel del triángulo femoral y produce una cantidad múltiple de ramas que van a producir la inervación y permitir el movimiento de todos los músculos del compartimento anterior. Debajo del ligamento inguinal entra en el triángulo femoral
produce la inervación motora, como les digo, de estos músculos. Pectíneo, el cuádriceps femoral, el sartorio, ¿verdad? Que son en su mayoría músculos del compartimento anterior, pero el pectíneo es aquella excepción que platicamos, ¿verdad? Porque recuerden que se pertenece al apartado medial, que la mayoría del medial está dada por el obturador interno, pero en este caso hay una excepción. Produce inervación sensitiva de la cara anterior y medial del muslo, las piernas y el pie, y da origen al nervio safeno, que es un ramo sensitivo largo que va hacia el pie. Usted ve cómo desciende y este no pasa por el compartimento de los aductores, ¿verdad? Que es la extensión del compartimento femoral o anillo femoral, sino que fuera del mismo desciende. Puede ver una imagen de nuevo, cómo se produce a nivel de estas ramas que emergen del plexo lumbrosacro, desciende por debajo del ligamento inguinal y produce la inervación de estructuras musculares presentes en el compartimento anterior y una del compartimento medial, que es el pectíneo. Y luego una de sus ramas, que es el nervio safeno, que produce inervación superficial. Este no pasa por el canal de los aductores. Este video está presente en su presentación en el portal. Celebremos el aniversario con bolsas conmemorativas edición limitada. Se utiliza otros medios de imagen para determinar el paso del nervio femoral y bloquearlo cuando tal situación, ¿verdad? Anatomía topográfica, ¿verdad? La porción más superficial. Le voy a solicitar con mucho énfasis que lo pueda observar para correlacionarlo con la clínica. Finalmente, las porciones del nervio obturador, que se origina el plexo lumbar y desciende por los músculos psoas, atravesando el conducto obturador y el compartimento medial del muslo, ¿verdad? Observe cómo aquí no se ve en específico la membrana obturatriz, pero sí por el conducto del obturador desciende este nervio y tiene múltiples ramas, produce la inervación de los músculos del compartimento medial del muslo. La inervación la produce de los aductores, tanto el largo, el corto, el mayor, el grácil, que recuerde que se va a insertar a la pata de ganso, y el obturador externo, que también es parte de este grupo. Recuerde que el pectíneo está inervado por el femoral y produce también la inervación sensitiva de la cara medial del muslo. El ciático, que es uno de los órganos más, es el nervio más grande del organismo, pero en específico a nivel del muslo permite la inervación del compartimento posterior. Se origina también, como sus congéneres, a nivel del plexo lumbosacro y va de la región glútea. Recuerde que emerge a través del foramen ciático mayor, por debajo del filiforme, hacia el compartimento posterior del muslo y se divide en una porción tibial y en una fibular común. La porción tibial produce la inervación motora de los músculos del compartimento posterior. Usted ya conoce los isquiotibiales, el semimembranoso, el bíceps femoral y el semitendinoso. Y también músculos plantares del pie, que no pertenece a esta discusión en este caso. Inerva de forma sensitiva la cara posterior de la pierna y la planta del pie y produce también una rama, que es la rama fibular común, que hay inervación motora a compartimentos anterior y lateral de la pierna. Eso se va a ver más adelante. Así como inervación sensitiva a la cara lateral de la pierna, el dorso, el pie y los dedos. Muchas gracias por su atención. Continúe con su video de rodilla.